Bueno, vamos a continuar con la clase de hoy. Lo que vamos a hacer ahora es hacer un ejercicio para simular em, un modelo en tiempo discreto a partir del modelo de un sistema en tiempo continuo, ¿no? Entonces, el ejemplo que vimos en el video anterior fue el tanque, el cual es un sistema de primer orden porque la ecuación diferencial que modela el, el sistema, este sistema dinámico, es una ecuación diferencial de primer orden, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, utilizando el método de Euler, simular la ecuación de diferencias que aproxima a esta ecuación diferencial. Este programa fue el que, o este script en Scilab, fue el que desarrollamos el semestre pasado en el curso de control continuo. Nos permite simular o resolver la ecuación diferencial utilizando la función ODE eh, para encontrar la respuesta a un escalón unitario, ¿no? La respuesta del sistema a un escalón unitario. Entonces, si nosotros ejecutamos el script, lo que encontramos es que es la respuesta de un sistema de primer orden, ¿no? Es decir, es finalmente una respuesta exponencial y después de un cierto tiempo alcanza el estado estacionario, ¿no? Entonces ahora lo que vamos a hacer es, en lugar, o bueno, vamos a comparar más bien la respuesta que encontramos resolviendo la ecuación diferencial utilizando la función ODE, pero ahora aproximando la ecuación diferencial por medio de una ecuación en diferencias. Como lo vimos en el video anterior, utilizando el método de Euler podemos encontrar un modelo aproximado de la ecuación diferencial como una ecuación en diferencias, ¿no? Entonces, primero lo que vamos a hacer es proponer un, eh, un periodo de discretización o periodo de muestreo igual a un segundo. Y vamos a crear nuestro vector de tiempo discreto. Es un vector que va a ir de t0 a t final, pero con pasos de t mayúscula, ¿no? Nuestro periodo de muestreo, ¿sí? Y ahora vamos a definir un flujo de entrada como un vector. Bueno, para eso necesitamos la longitud de nuestro vector de tiempo. Y lo que vamos a hacer es definir un vector de entrada, un vector de flujos de entrada, de unos. ¿Sí? Y vamos a resolver nuestra ecuación en diferencia. Bueno, primero la vamos a definir. Vamos a definir la variable hd igual a un vector de ceros y la condición inicial a partir de la cual vamos a resolver nuestra ecuación en diferencias, pues va a ser h0. Y a continuación vamos a resolver nuestra ecuación en diferencias utilizando un for. Y como lo vimos en el video anterior, la ecuación en diferencias que aproxima a nuestra ecuación diferencial es h de k más 1 va a ser igual a h de k menos 1 entre por hd de k, pero un error que cometí en el video anterior es que
por supuesto, aquí hay que multiplicar el periodo de muestreo, ¿no? Finalmente, cuando uno utiliza el método de Euler, la derivada, la primera derivada, queda aproximada por delta de h entre t mayúscula, entre nuestro periodo de muestreo. Entonces, por supuesto, cuando uno pasa multiplicando el periodo de muestreo, al otro lado de la ecuación, pues queda multiplicada tanto por 1 entre AR por H y también por 1 entre A por la entrada. Entonces aquí hay que dividir T entre A entre R y todo ese producto, o más bien dicho, todo ese término va multiplicado por HD y luego más T entre A que multiplica a Queen de K. ¿Sí? Entonces, esta es nuestra ecuación en diferencias. Esta es la ecuación en diferencias que aproxima a la ecuación diferencial. ¿Sí? Esta ecuación en diferencias aproxima a la ecuación diferencial que modela las dinámicas del tanque en tiempo continuo, mientras esta ecuación en diferencias nos permite describir las dinámicas del tanque, pero ahora en tiempo discreto. ¿En qué tiempos discretos? Bueno, pues precisamente en los tiempos discretos T0, T, 2T, 3T, 4T, 5T, 6T, así hasta NT igual a TF. ¿Sí? Hay que recordar que estamos dividiendo nuestro intervalo de tiempo T0 a TF en N intervalos de tiempo discretos desde T0 hasta TF. ¿Sí? Y finalmente lo que vamos a hacer es graficar nuestra respuesta utilizando asteriscos en rojo. ¿Sí? Entonces, para poder resolver esta ecuación de diferencia, y se dan cuenta, esta ecuación de diferencia no es más que la sumatoria de varios términos, ¿sí? Este término menos este término más este término. Entonces, si conocemos la condición inicial, HD de 1, y el flujo inicial, podemos calcular H de 2, ¿no? H de 2. Si conocemos H de 2 y Queen de 2, podemos calcular H de 3. Si conocemos H de 3 y Queen 3, podemos calcular H de 4. Si conocemos H de 4 y Queen 4, podemos calcular H de 5 y así sucesivamente hasta el último instante de tiempo NT mayúscula igual a TF, ¿no? ¿Sí? Nuestro tiempo final, pues, ¿no? Entonces, si ejecutamos este script, nos encontramos con un error y no está definida la variable A, que efectivamente es A1. Y ahora sí, ¿no? ¿Sí? Entonces, vemos que la respuesta a la escala unitario, resolviendo la ecuación diferencial utilizando la función ODE, se parece mucho al resultado de la evaluación de la ecuación en diferencias. ¿Sí? Las dos comienzan con la misma condición inicial, H0 igual a 0, y tienen un comportamiento muy similar. ¿Por qué no es exactamente igual? Bueno, porque esta ecuación de diferencias es una aproximación a esta ecuación diferencial para un periodo de muestreo T mayúscula, ¿no? Y claramente en el límite cuando T tiende a 0, T mayúscula tiende a 0, el error que se comete con esta aproximación también tiende a 0, ¿no? Lo que significa es que si yo hago T más pequeño, T mayúscula más pequeño, la solución en tiempo continuo y la solución en tiempo discreto se parecen cada vez más, ¿no? Sí. Por el contrario, si yo hago T mayúscula más grande, por ejemplo, le hacemos 2, la solución se parece cada vez menos, ¿no? Sí, la solución diverge, la solución en tiempo discreto diverge de la solución en tiempo continuo debido a que el periodo de muestreo que estoy utilizando es más grande, ¿no? Si utilizo, por ejemplo, 5, el valor de T mayúscula igual a 5,
la solución se parece todavía menos, ¿no? Sí, la solución en tiempo discreto se parece mucho menos a la solución en tiempo continuo, porque precisamente la aproximación que estamos haciendo no es tan buena, ¿no? La aproximación que hacemos utilizando el método de Euler no es tan buena. El error que comete la aproximación utilizando la ecuación en diferencias eh, es, eh, eh, es menor, pues, ¿no? La aproximación no es tan buena, pues, ¿no? El error que comete, la aproximación es mayor con respecto a la ecuación diferencial original, ¿no? ¿Sí? Eh, Otra vez, si yo hago que este periodo t, el periodo de muestreo t mayúscula, tienda a cero, haciéndolo más pequeño, pues claramente la solución en tiempo continuo y la solución en tiempo discreto se parecen todavía mucho más, ¿no? ¿Sí? Como lo vimos en el video anterior, mientras en el límite cuando t mayúscula tiende a cero, el error también tiende a cero, ¿no? Entonces, esta aproximación se va a parecer mucho más, la aproximación que hacemos con la ecuación de diferencias se parece mucho más a la ecuación diferencial original, ¿sí? Entonces, este ejemplo precisamente nos permite ver eso, ¿no? Este programa, este script en Scilab se los pongo en la carpeta de Teams para que lo tengan disponible para que ustedes lo puedan correr en su computadora, ¿sale?